Hoy nos sumergimos en la historia de Barack Obama, el presidente número 44 de los Estados Unidos. Un viaje que, la verdad, cambió las reglas del juego en la política moderna y que no empezó con un cargo importante o una ley, sino con algo mucho más simple, una idea. Y es que esa idea, la de la esperanza, se convirtió en el auténtico motor de su carrera política. Esta cita no es solo una frase bonita, es la pura esencia del mensaje que lo llevó desde ser un desconocido en Chicago hasta el despacho oval. Así que para entender bien su impacto, vamos a hacer un recorrido por 5 etapas clave de su vida. Veremos cómo nació ese mensaje de esperanza, cómo se forjó su identidad multicultural, su ascenso meteórico en la política, los retos gigantescos de la presidencia y al final, una pregunta clave: ¿cómo se valora su legado a día de hoy? Venga, pues vamos a ello. Todo, absolutamente todo, empieza en un gran escenario, con un discurso que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Estamos en 2004. Un joven senador estatal de Illinois, del que pocos habían oído hablar, sube al escenario. Se llama Barack Obama, y en 17 minutos no solo se presentó a sí mismo, sino que presentó una visión completamente nueva de lo que Estados Unidos podía llegar a ser. Y el efecto fue inmediato, y se puede hasta medir. Pensemos en esto un segundo. En un discurso de solo 17 minutos, el público lo interrumpió para aplaudirle 33 veces. ¡33! La gente no solo estaba escuchando, estaba conectando de una forma que hacía mucho tiempo que no se veía. Y esta frase, esta fue la que lo cambió todo. En un país que ya estaba súper dividido políticamente, este llamamiento a la unidad tocó la fibra sensible. Fue literalmente el momento en que nació una estrella política delante de toda la nación. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde salía esa perspectiva tan única? Para entenderlo tenemos que irnos a sus primeros años, a ver cómo se fue moldeando esa identidad. Su vida, la verdad, es que parece un mosaico de culturas. Nació en Hawái, de madre de Kansas y padre de Kenia. Pasó parte de su infancia en Indonesia, luego volvió a Hawái, y al final acabó estudiando en las universidades más prestigiosas del país. Todo ese trasfondo, ese vivir entre mundos tan distintos, fue lo que le dio esa capacidad para tender puentes. Fue precisamente en un colegio de élite, la Academia Punahou, donde se dio de bruces con la realidad de ser una minoría. Y esta experiencia no fue una simple anécdota, marcó profundamente su manera de entender la raza y la identidad en Estados Unidos, un tema que sería central en toda su carrera. Y lo interesante es que no lo ocultó. En sus memorias, Los sueños de mi padre, se metió de lleno a explorar esa búsqueda de identidad. Esto ya nos dice mucho de él, un líder que no tenía miedo de mostrar sus propias complejidades en público, algo poquísimo común en política. Con esa identidad ya forjada y un mensaje tan potente, su salto a la política fue, como poco, espectacular. Justo después de su famoso discurso, ganó su escaño en el Senado de Estados Unidos arrasando, un 70% de los votos. Ojo, que es la mayor victoria electoral en la historia de Illinois. Esto demuestra que su mensaje no solo era inspirador, sino que electoralmente era una bomba. Pero aquí viene un matiz interesante que apuntan las fuentes. Su fama creció mucho más rápido que su currículum legislativo. Como senador, a menudo se le vería más como un ícono nacional que como un político de trinchera. Y claro, sus oponentes no tardaron en usar eso en su contra. Y ese icono, como era de esperar, apuntó a lo más alto. Pero el camino a la presidencia fue durísimo. Primero, tuvo que ganar unas primarias súper reñidas contra un peso pesado como Hillary Clinton. Luego le tocó la campaña presidencial en medio de una de las peores crisis económicas de la historia. A pesar de todo, el resultado fue una victoria histórica que rompió todas las barreras imaginables. Y esto nos lleva directamente a sus 8 años en el despacho oval, un periodo marcado por logros enormes, pero también por desafíos brutales. Su mayor logro legislativo, la reforma sanitaria, fue también su batalla más dura. Y en el fondo era un choque total de filosofías. Por un lado, la administración defendiendo la sanidad como un derecho que el gobierno debía garantizar. Y por otro, la oposición viéndolo como una responsabilidad individual y una intromisión inaceptable del gobierno federal. Pero bueno, más allá de la sanidad, su presidencia estuvo llena de momentos clave, desde tener que gestionar la crisis económica y dar el golpe definitivo a Al-Qaeda hasta avances sociales muy importantes, como eliminar la política de Don't Ask, Don't Tell, que prohibía a los militares homosexuales servir abiertamente, y su apoyo clave para que el matrimonio igualitario fuese una realidad en todo el país. Pero la presidencia también tuvo momentos de una oscuridad tremenda. Él mismo describió el día de la masacre en la escuela Sandy Hook como el peor de su mandato. Una frase que te deja claro el peso emocional que tiene ese cargo.
Y esa tragedia puso el foco en lo que él mismo consideró uno de sus mayores fracasos, la incapacidad para conseguir un acuerdo y reformar las leyes de armas. Fue una frustración que admitió sin tapujos y que le dejó una espinita clavada en su segundo mandato. Y con todo esto sobre la mesa, ¿cómo se empieza a ver su presidencia con el paso del tiempo? Vamos a ver qué nos dice su legado. Pues las fuentes indican que su valoración es bastante positiva y parece que mejora con el tiempo. Dejó la Casa Blanca con una aprobación alta y la economía en recuperación. Los historiadores ya lo colocan en una posición muy respetable. Pero quizá lo más curioso es esa sensación de nostalgia que se ha generado. No solo por él, sino por un tipo de política, una de optimismo y unidad que hoy parece casi de otra época. Y su trabajo no acabó al irse de la Casa Blanca, ni mucho menos. A través de plataformas como Netflix, siguen hablando de los mismos grandes temas que marcaron su carrera: la raza, la clase social, la democracia. Es como si esa conversación que empezó en el escenario de 2004 simplemente continuara por otros medios. Lo que nos deja con esta pregunta final. Esa audacia de la esperanza fue un mensaje potentísimo en su momento. La cuestión que queda en el aire es si fue algo único, un momento irrepetible en la historia, o si es un ideal al que se puede y quizás se debe volver a aspirar.